Charlas con Soraya en Latinoticias. Hoy, el invitado especial. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Charlas con Soraya a través de Latinoticias, Jornal Latino. Hoy tenemos un invitado especial. Él es investigador de renombre internacional, profesor asociado en la Universidad de Sorbona de París y también cofundador y director científico de la cátedra ETI, Emprendimiento, Territorio e Innovación. Además, es especializado en estudios de sistemas complejos y en el desarrollo de procesos de innovación. Es reconocido como científico con una mente innovadora por sus trabajos pioneros y su enfoque único en asuntos urbanos. Además, es reconocido por su concepto Smart City y conocido como emprendedor de éxito gracias a una innovación llamada Startup. Es asesor científico de personalidades nacionales e internacionales de alto nivel, como la alcaldesa de París, la doctora Ana Hidalgo. Señoras y señores, les tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Moreno, quien se encuentra hoy con nosotros. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy amable. Llámeme bien profesor o Carlos. Profesor, usted es considerado, de hecho, como uno de los visionarios que aporta nuevas perspectivas a los problemas. Desde su punto de vista, profesor, ¿cuáles son esos problemas y cuáles son las perspectivas que usted aporta? Primero, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que están conectados o van a conectarse para esta entrevista. Efectivamente, mis trabajos de investigación desde hace más de 15 años conciernen la manera como vivimos, hombres y mujeres, en nuestras ciudades y en nuestros territorios que se urbanizan cada vez más. Me he consagrado totalmente al estudio de los grandes desafíos urbanos y territoriales que se presentan hoy en día cuando el conjunto del planeta se ha vuelto fundamentalmente urbano. En América Latina, el continente de donde vengo, donde nací, cuando yo me vine de ese continente hace 41 años eran 30% de urbanos, 70% de rurales. Hoy en día son 80% de urbanos, 20% de rurales. Esa frase en sí misma muestra la complejidad de esta problemática y por lo tanto me fascina las ciudades y tenemos una gran amenaza mundial que es el cambio climático. He estudiado los efectos del cambio climático en la vida urbana, los efectos igualmente de la tecnología a partir del año 2000 cuando se produjo la revolución del Internet. He estudiado igualmente los impactos de las economías urbanas, los nuevos modelos económicos de las plataformas. E igualmente me he interesado a todos los fenómenos sociales, por qué la gente vive en la ciudad, el fenómeno de exclusión social, por qué la pobreza se produce, por qué hay tanto racismo, tanta igualmente extremismo y violencia. Entonces la ciudad es un terreno fascinante de estudios y al mismo tiempo de transformación porque vivimos dentro de ella. Entonces tener un objeto de estudio que es al mismo tiempo el lugar donde vivimos me parece fascinante. Profesor, usted acaba de tocar dos puntos, el rural y el urbano. Y también habló sobre cómo vivimos. A su punto de vista, profesor, ¿cómo vivimos hoy en la ciudad y en el campo? Bueno, efectivamente, esta situación de la vida de los hombres y mujeres en un territorio obedece a trayectorias que se desarrollan y esas trayectorias hay que verlas en el transcurso del tiempo. Hay que verlas a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años. Eso es lo fascinante para nosotros investigadores cuando estudiamos las temáticas urbanas o territoriales. Por ejemplo, estamos hablando de la ruralidad y comentaba, en 40 años se invirtió totalmente de un mundo rural a un mundo urbano y es un fenómeno
totalmente planetario. Hoy en día estamos confrontados a un desafío en el 2050, dentro de 30 años, que es obtener la neutralidad carbono para poder evitar el aumento de temperatura del planeta, que hace 5 años, cuando se firmaron los acuerdos de París, tenía que ser limitado a 1.5 grados, y hoy en día ya no estamos en esa trayectoria. Estamos en una trayectoria de 3 grados, lo que va a significar cambios muy profundos de la manera de vivir, tanto en la ciudad como en el campo. Fenómenos de meteorología muy violentos, canículas, fríos extremos, sequedad, problemas, por lo tanto, de producción alimenticia. Entonces, que sea urbano o que sea rural, el mundo está confrontado hoy en día, de una parte, a la amenaza del cambio climático, porque si en 2050 no tenemos neutralidad de carbono, lo que está en peligro es que vivamos en el campo o en la ciudad. La civilización humana, al final de este siglo, del 2100, probablemente no podrá continuar como está, o por lo menos como la conocemos. Lo que significa que hay que tomar muy a pecho, ante todo, la manera como vivimos. El segundo elemento es que durante estos últimos 50 años, digamos, la demografía mundial efectivamente ha sido muy importante. Hoy en día somos 7.300.000.000 de habitantes en el planeta. Si hablamos de 1930, eran 2 billones, o sea que hemos multiplicado por 3.5 habitantes en menos de un siglo, y esa población ya es urbana. Y lo hemos visto en esas grandes ciudades que han aparecido en América Latina. Bogotá con 8 millones de habitantes, Buenos Aires, Río, Sao Paulo. Sao Paulo son 22 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando de concentraciones urbanas que han sido producidas por esa emigración de la ciudad, del campo hacia la ciudad, que han dado lugar a esos cinturones de miseria, las favelas, los tugurios de bidonville. Entonces, el mundo rural ha perdido su poderío económico. Estábamos viviendo en América Latina en economías agrícolas. Hoy en día son economías urbanas de financiamiento, de muchas finanzas y de mucho servicio. Entonces, el mundo en el que estamos viviendo hoy es un mundo en el cual tenemos una nostalgia de la ruralidad, pero ya no somos rurales. La ruralidad se nos convirtió en un recuerdo. El peso del mundo rural hoy en día es muy pequeño, pero las ciudades no tienen serenidad y su crecimiento no está orientado en el triple desafío que debería ser, que es el desafío del cero carbono, que es de no tener pobreza y que es de tener una vida inclusiva para que haya menos tensiones sociales. Entonces, el gran desafío son 3 desafíos: un desafío ecológico, un desafío económico y un desafío social. Y en el mundo urbano, porque esta ruralidad se nos está cada vez más volviendo más pequeña en su configuración. Profesor Moreno, usted tiene más de 40 años de vivir en Europa y especialmente aquí en Francia. Usted nació en Colombia, pero usted como investigador y arquitecto debe conocer la diferencia entre la vida del campo y la vida urbana en Latinoamérica y en Francia. Para usted, ¿cuál ha sido el motivo por el cual han existido tantas desmovilizaciones del campo hacia la ciudad? Sí, claro, son fenómenos que se analizan bastante bien y que tienen su propia especificidad. Si analizamos el fenómeno de América Latina, en particular, estamos observando que las economías latinoamericanas, que eran economías bastante agrarias, nos recordamos justamente la masacre de las bananeras para aquellos que son de esa zona, y
lo que pasó en esa zona por la presencia de la United Fruit Company y las tensiones sociales que había. Conocemos igualmente el peso de las economías agrarias, del café, de las flores, que jugaron un papel muy importante. Pero igualmente conocemos la expropiación de las tierras por los grandes latifundistas que se apoderaron de ellas y que generaron igualmente por la apropiación de las tierras y la creación de esos latifundios, la emigración de los campesinos que finalmente fueron despojados de sus tierras y les quedaba solamente la fuerza de trabajo como peones asalariados, y muchos de ellos prefirieron irse a vivir a la ciudad. En países como Colombia, que no fueron los únicos, se produjo un fenómeno de violencia muy importante en el campo, que fue uno de los vectores de apropiación de las tierras. El periodo de la violencia en Colombia fue en los años 50 y generó una importante masa de desplazamientos del sector agrario hacia la ciudad, configurando todos esos barrios informales, que son uno de los pilares de las ciudades colombianas. Es imposible imaginar Bogotá sin Simón Bolívar, Cali sin Agua Blanca, Medellín sin estas comunas en las laderas, que son finalmente el asentamiento informal, muchas veces en violencia, porque eran tierras en las cuales se produjeron ocupaciones por gente que venía del campo. Esos fueron fenómenos que llevaron consigo mismo igualmente tensiones urbanas desde el desarrollo mismo de la ciudad, porque todos esos barrios, Agua Blanca de memoria sigue siendo ahora casi como la mitad de Cali, y Simón Bolívar es un solo barrio, representa tal vez un tercio de la totalidad de Bogotá. Entonces, esos asentamientos en condiciones muy difíciles de migración rural hacia el campo, va con fenómenos de pobreza, de falta de educación, de falta de servicios básicos, como la salud igualmente, y el empleo. Entonces, inmediatamente estamos hablando de ciudades que tienen tensiones sociales muy importantes y una ruralidad sometida igualmente a tensiones muy fuertes que llevaron a que esas zonas rurales fueran sectores territoriales de gran conflicto armado con las guerrillas que se crearon, y conflicto armado igualmente con la ocupación de esas tierras, en Colombia, por ejemplo, para la producción de drogas ilícitas y su procesamiento y su exportación, que llevó a que una parte del campo colombiano fuera tomado por los narcotraficantes y aquellos que fueron o que son aún sus aliados. Esos fenómenos de ruralidad en Europa, en Francia, donde vivo, no existen de esa manera, porque estamos hablando de otros procesos muy distintos de transformación. Estamos hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, de el flujo de las ciudades que se crearon, y prácticamente los últimos tugurios que existieron en París, estamos hablando de los años 67. En esa época habían tugurios en algunos sectores, productos de la inmigración magrebí, que venían como obreros para trabajar en las empresas de automóviles, pero a partir de los años 70 desaparecieron como tal y aparecen unas formas de vivir finalmente en asentamientos formales, con viviendas puestas a disposición, con problemas de otra naturaleza, de inmigración, de integración, de trabajo, de educación, pero que no tienen nada que ver con la violencia del mundo agrario y la expulsión de tantos desplazados y de tanta campesino que se convirtió finalmente en asalariado. Mi propio padre viene del campo en situaciones justamente en el que a su madre le quitan la tierra y tiene que irse a la ciudad, y mi padre llega con su madre, con mi abuela, con una maletica a buscar cómo se rebusca, y bueno, se vuelve un urbano de fuerza, obligado, pero sus hijos fuimos todos urbanos. Ya no estamos más rurales. Ya la ruralidad se convierte para nosotros en una nostalgia de lo que nos contaban ellos,
pero desaparece como ente de deseo de vida. Profesor Moreno, usted acaba de mencionar justamente que usted viene de una familia con raíces del campo. ¿A usted le gustaría vivir la vida en lo rural, en el campo, así como lo hicieron sus raíces? Sí, la cuestión hoy en día es una preocupación finalmente que comprende tres elementos, que son el deseo, la creencia y la intención. Entonces, mucha gente tiene la creencia de que vivir en el campo es mejor que vivir en la ciudad. Es una creencia, porque finalmente hace llamado a una cierta nostalgia de lo que conocimos, y es una creencia que se forja igualmente con respecto a la situación en la que la gente vive. La gente dice, pero estoy viviendo en la ciudad, oprimido, no tengo espacio vital, hay mucha polución, el ritmo de vida es muy acelerado. Entonces, en el campo debería ser mejor. Entonces, estamos hablando de una creencia de que aquello que en otras épocas se vivió debería ser mejor que lo que estamos viviendo hoy. El segundo elemento es el deseo. Entonces surge esa situación que se produce con las encuestas en la que le preguntan a la gente si usted pudiera vivir en el campo, preferiría ir para el campo, y todo el mundo levanta la mano y todo el mundo sí, claro, yo me iría para el campo, porque estamos hablando entonces de decir, en el campo tendría posibilidades de encontrarme más conmigo mismo, de tener más tiempo, de escuchar la naturaleza, estar en una situación ecológica mucho más protegida. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, yo puedo trabajar en una economía de servicios sin tener que estar todos los días yendo a mi oficina. Pero cuando se habla ya de la intención, en la intención misma desaparece, porque el mundo urbano es un mundo que genera como una telaraña, una atractividad que crea unas necesidades que son las necesidades de compartir en un territorio una serie de servicios comunes, dentro de los cuales están la alimentación, el empleo, la cultura, la educación, y la ciudad se ha convertido en un gran elemento de atracción. Lo que está en cuestión es el hecho, es la manera en cómo se vive en la ciudad. Entonces, estamos llegando a un nuevo fenómeno, y es que estamos ya saturando el mental de la manera como se vive en la ciudad, y el material, la manera como se ejerce la vida en la ciudad, no corresponde con lo que sería la plenitud del ser humano. Y ante el desafío ecológico, ante el desafío social y ante el desafío económico, estamos en una situación en la cual la encrucijada es muy fuerte, porque estamos llegando a un punto en el que ya hemos visto que la ciudad no es sostenible, y que el mundo, si quiere vivir muchas más décadas, tiene que ser sostenible. Entonces, estamos llegando a un punto en el que se nos está como presentando un muro delante de nosotros, pero tantas millones de personas no pueden irse mañana a vivir al campo, porque por definición esas ciudades han tenido un proceso de construcción durante muchísimos años, y nadie podría decir que una ciudad latinoamericana como Sao Paulo, Río, Buenos Aires, La Paz, Bogotá o Medellín puedan convertirse en simplemente una fuga hacia el campo, porque ya hablando en términos de mecánica de funcionamiento, los desplazamientos que podrían ser en el sentido contrario hacia el campo serán desplazamientos que yo los llamo marginales, sin que puedan convertirse en algo masivo. Ya hay la masa crítica, como le podemos llamar, urbana, es demasiado poderosa para poder dar lugar a una vida en el campo masiva. Es como la fuerza de gravitación que te atrae, y si estás lejos, de todas maneras te atrae. Y hoy en día la ciudad se convirtió en la fuerza de gravitación de la cual es difícil escapar. Por eso, la pregunta que investigadores como nosotros ejercemos es cómo vivir diferente dentro de la ciudad. No estamos hablando de decir acabemos la ciudad, porque
Eso sería tapar el sol con los dedos, como se dice en castellano. Entonces, lo que queremos es cuestionar la manera de vivir en la ciudad, cuestionar las megalópolis, cuestionar las metrópolis, identificar las ciudades intermedias, darle a las ciudades intermedias mucho más posibilidad de desarrollo para no quedar en la fuerza de atracción de las grandes metrópolis. Evitar que las ciudades intermedias sean anexadas por la grande ciudad, que volviéndose una megalópolis, entonces nos corta nuestra capacidad de generar una calidad de vida digna de lo que el ser humano en el siglo XX, en su tercera década, porque en 10 días entramos en una nueva década, podría ofrecer. Profesor Carlos Moreno, usted creó varios escritos, 6 exactamente, entre ellos tiene La ciudad digital y sostenible, que la lanzó en el año 2006, pero también tiene Smart City, la Smart City humana, pero también encontramos La ciudad viva y las 2 últimas, que son La ciudad de los 15 minutos, o en francés La ville du quart d'heure, y Territorio de la media hora. Vamos primero a hablar sobre la ciudad digital y sostenible, a propósito de lo que hemos venido hablando. Profesor, explíquenos cuál es el principio de estos escritos. Sí, esto se produjo un poco antes del 2010, porque todos aquellos que hemos seguido la tecnología de bastante cerca, como es mi caso, yo vengo de ese mundo, de las matemáticas, de ciencias de la computación, de la electrónica, de la robótica, de la inteligencia artificial, estando muy metido en ese medio, conociéndolo con bastante excelencia, modestamente, observamos que a partir del momento en que se produjo la revolución digital en el 2010 y que al mismo tiempo estamos viviendo una revolución urbana, forzadamente la manera de vivir en la ciudad iba a ser totalmente transformada por el impacto del digital. En el 2000, Google se convierte en una fuerza muy importante en la vida urbana, y todas las plataformas que surgen como Facebook, la aparición posteriormente en 2007 de los iPhone por Apple, crea un nuevo entorno digital de redes instantáneas, de movilidad. Todo el mundo tiene este aparatico que se nos convierte en algo indispensable para nuestras vidas, y en el que estamos conectados con mensajerías instantáneas, plataformas virtuales en las cuales tenemos las fotos de los amigos, lo que se comió en el almuerzo, el vaso de vino que se tomó. Entonces, esa ubicuidad se convierte en un fenómeno de vida total. Pero al mismo tiempo estamos hablando en ese momento de una gran amenaza planetaria, que es el cambio climático. Se crea la Red Mundial de Ciudades, que se llama el C40, a la que pertenecen muchas capitales latinoamericanas, como Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Medellín y Quito. Y se plantea como el esfuerzo de las ciudades para luchar contra el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Entonces, el concepto de ciudad digital y sostenible en ese momento surge como una respuesta para decir: el mundo digital no puede convertirse simplemente en plataformas para consumir masivamente cosas inútiles que se producen y que van a completamente continuar a saquear los recursos naturales y la fragilidad de nuestro planeta. Entonces, decimos en el momento que el mundo digital no puede convertirnos en, yo lo llamo zombie geek, los zombies, aquellos que andan completamente desconectados del mundo, y geek porque simplemente metidos dentro de sus pantallas. Entonces, si no queremos convertirnos en zombie geek, tenemos que convertirnos en ciudadanos digitales. Pero en ciudadanos digitales, primero que todo ciudadanos y luego digitales. O sea, que el mundo digital tiene que servirle a los ciudadanos a que desarrollen una inclusión ecológica, una inclusión económica y una inclusión social. Y en ese sentido, comienzo ese combate para que la ciudad tecnológica, para que la promesa de la Smart City no se convierta
en una ciudad fría, inhumana, desencarnada, y que por lo tanto tengamos ante el desafío ecológico una hoja de ruta que nos fije en el tiempo una vía de utilización del digital para nuestra capacidad de creación de una ciudad más humana. Estamos con el profesor y arquitecto Carlos Moreno, quien se encuentra hoy con nosotros hablándonos de proyectos innovadores. Los invito a ver una cortica pauta comercial y ya regresamos. Latinoticias, su informativo latino número 1 en Europa, te brinda su espacio en servicio social. Servicio social, la acción que le permitirá hacer denuncias, búsquedas, encuentros e información comunitaria. Contáctenos en nuestra página web latinoticias.tv o en nuestras plataformas digitales. Latinoticias, Journal Latino, a su servicio. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Charlas con Soraya a través de Latinoticias con un invitado especial. Él es arquitecto, investigador, pero también es asesor de las alcaldías de París. Él se llama Carlos Moreno, quien viene con nosotros a hablarnos un poco sobre las propuestas que traen para mejorar nuestra calidad de vida en coherencia con el medio ambiente. Profesor Carlos, usted tiene un escrito que se llama La ciudad de los 15 minutos. Explíquenos cómo una ciudad donde el índice de desplazamiento es de por lo menos 1 hora para ir a trabajar y conseguir lo necesario, pueda transformarse a una ciudad en donde con solo 15 minutos se pueda conseguir lo necesario, profesor. Sí, claro, el camino intelectual que se siguió de esa ciudad digital y sostenible en el momento en que llegó a la Smart City con toda su tecnología, yo dije, no, la Smart City tiene que ser humana, tienen que colocar el ciudadano al centro, tiene que dar al ciudadano los elementos necesarios para que su calidad de vida sea lo más importante. No puede ser la tecnología lo más importante. Ninguna ciudad podrá reparar sus dificultades simplemente con la tecnología, porque lo que vivimos en la ciudad es muy complejo. El cambio climático, la pobreza, la exclusión social y los problemas de circulación no se resuelven con algoritmos. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué estamos circulando tanto? Si hay problemas en autopistas, si hay problemas de trancones, si hay problemas de semáforos, por más que le colocamos chips a los semáforos y por más algoritmos que tengamos, la gente está en esos autos allí, pero dentro de cada auto que tiene cupo para 5 personas hay solamente una. Y están andando en vehículos con diésel que producen polución y partículas finas y están menoscabando la salud, inclusive de ellos mismos y de sus familias y de sus hijos. Entonces, me hice la pregunta en ese momento, para una Smart City humana, ¿qué necesitamos obtener si nos interesamos la calidad de vida de los que vivimos dentro de la ciudad? Y esa pregunta me llevó a decir que la movilidad, por ejemplo, es simplemente una consecuencia de la ausencia de servicios indispensables en la proximidad y que la gente toma su auto porque le toca ir a buscar servicios que no poseen esa proximidad. Entonces, comencé a investigar por qué la gente se desplaza, por qué la gente mete 1 hora en un auto, por qué le toca un transporte de 1 hora en un metro o en un bus, para hacer qué, para obtener qué. Y fue allí donde llegué a la conclusión en ese trabajo de investigación que finalmente, si la gente tiene la oportunidad, estaría mucho más feliz, con una mejor calidad de vida, si tuviese mucho más servicios en la proximidad que le evitan tener movilidades obligadas. Entonces, encontré que hay 6 cosas fundamentales que pueden hacer feliz a mucha gente en la ciudad, que es dentro de su hábitat de calidad, tener la posibilidad de acceder a un trabajo lo más cercanamente posible, por vía física o por vía digital, tener un aprovisionamiento de lo que necesita para su vida, igualmente en cercanía y con circuitos cortos y de buena igualmente calidad, que respeten el planeta, tener una salud física y mental y su proximidad igualmente, tener acceso a la educación y la cultura y tener acceso a sus diversiones y a su esparcimiento.
Entonces, esas 6 cosas, yo los llamé las 6 funciones sociales urbanas indispensables a tener en un radio corto de 15 minutos a pie o en bicicleta, porque son casi sin carbón. Entonces, tener acceso en 15 minutos a un máximo de funciones permite crear una ciudad en el cual, si cada cual tiene en sus 15 minutos ese tipo de servicios, al final estamos con una ciudad llena de servicios por toda parte, o sea que estamos rompiendo el modelo tradicional de la ciudad con sus centros tradicionales, el barrio de negocios, el barrio de los diplomáticos, el barrio de la administración, el barrio de los ricos, el barrio de los pobres, y estamos creando una ciudad mucho más diversificada, más policéntrica, más multifuncional, y estamos saliendo de la movilidad obligada para ir hacia la movilidad escogida. Y yo voy a donde quiera, ya no por obligación, sino porque quiero hacerlo. La ciudad de los 15 minutos no es una aldea, no es cada uno separado, es una ciudad policéntrica totalmente conectada. Y para darle mucho más mixidad a la ciudad y ofrecer algo que en América Latina además es muy pertinente, una mejor utilización de los metros cuadrados que existen. Los metros cuadrados de muchas ciudades durante el día no sirven sino para una sola cosa. Entonces, abrir esos metros cuadrados para que cada metro cuadrado tenga muchas más utilizaciones. Y cuando se imagina esas nuevas utilizaciones, aparecen cosas que no habíamos pensado y ya no tengo que ir lejos, sino que están cerca de mi casa. Y además crean actividad, crean vida, crean vínculo social, crean solidaridad, crean espíritu de barrio. Entonces, esos 3 elementos, el ritmo de la vida en la ciudad, que se llama el cronourbanismo, una mejor utilización de los metros cuadrados, que la cronotopía, el querer a sus proximidades, tener un apego por los lugares en los que vive para ocuparse mejor de ellos, no botar la basura en las calles, no robar las cosas que están por ahí. Se llama la topofilia y la ciudad de los 15 minutos es eso. Cronourbanismo, un nuevo ritmo de vida, topofilia, un apego al lugar donde vivo y un respeto con urbanidad. Y la cronotopía, utilizar mucho más y mejor los metros cuadrados que existen, y eso a la escala de toda la ciudad. Esto es a lo que nosotros llamamos cultura ciudadana y sentido de pertenencia. Profesor, estas propuestas se escuchan muy lindas, muy interesantes, hacen soñar, pero ¿de qué forma usted piensa que se pueden implementar? Tengamos en cuenta que usted también tiene un escrito que se llama El territorio de la media hora y que fue lanzado en el año 2016. Pero ¿de qué forma piensa usted que todas estas propuestas y estos proyectos se pueden poner en marcha teniendo en cuenta las grandes circulaciones, tanto vehicular como peatonal, en las grandes capitales del mundo, profesor? Si yo lancé ese concepto, los dos, ciudad de los 15 minutos, territorio de la media hora, cuando hubo antes de la COP21 en París, hace 5 años, porque estamos festejando los 5 años, justamente porque pensaba que con respecto al cambio climático había que producir propuestas más radicales. Radicalidad quiere decir ir a la raíz, en la cual estuviéramos yendo al corazón de lo que significa evitar de producir emisiones de CO2, y la revitalización de la proximidad justamente va en ese sentido. En ese momento me dijeron, mira, profesor Moreno, es muy interesante su trabajo de investigación, pero todo eso es utópico porque nadie trabajará cerca de su casa, el sistema es así, nos tocará siempre ir lejos y eso no podrá producirse. ¿Qué pasa 5 años después? Cuando llegamos al mes de marzo, se produce una pandemia mundial que obliga a encerrarse en sus casas y a limitar los desplazamientos. Y le dicen, coger los metros y los buses ya no se puede, o las concentraciones no se pueden, mucha gente en el mismo lugar no se puede, más de 6 es un problema, y en los cines ya no se puede ir. Entonces, todas esas concentraciones que son propias de la vida urbana ya no se puede. Y le dicen a la gente, viva en su cercanía y salga un día, salga una hora por día o 2 horas por día, no se puede alejar de más de tantos kilómetros.
Entonces, le dicen a la gente además, teletrabaje lo más que pueda. Entonces, la gente descubre su proximidad y ve que no tiene los comercios, que no tiene los parques, que no tiene los centros de salud, que no tiene el teatro, que no tiene el cine. La gente descubre que tiene vecinos, porque antes no los veía, se levanta temprano, se va lejos, llega por la noche cansado, no sabe ni quién vive abajo, ni quién vive al frente, él no conoce ni siquiera en dónde trabaja el del vecino, ni cómo se llama, y la gente se encuentra, además, en teletrabajo y comienza a conocer a los vecinos, a saber su nombre, dónde trabaja, que el uno habla inglés, que el otro habla español, que el otro juega fútbol, que el otro le gusta la pintura, que el otro hace pizzas, que le gustan los frijoles. Entonces, se está recreando casi de una manera obligada una nueva proximidad y la gente ve lo que le falta como servicios. Y la propuesta de los 15 minutos o de media hora en esos momentos es retenida como la propuesta más revolucionaria que ha habido en los últimos tiempos del urbanismo. Y yo de la noche a la mañana me encuentro en el centro de esto con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, porque Ana Hidalgo, antes de la pandemia, me había dicho en noviembre del 2019, Carlos, tu propuesta de esos 15 minutos para París está genial. Y vamos a hacer una campaña electoral porque tenemos elecciones en marzo y nos vamos con la ciudad de 15 minutos porque para París es una nueva fase de su lucha por el clima y por el desarrollo de una ciudad de calidad de vida. La alcaldesa retiene esta idea en el corazón de su programa y ella dice, la ciudad de los 15 minutos es la columna vertebral de mi programa porque me permite en la ciudad desarrollar lo que ella llama el Big Bang de la proximidad. Y saca una lista muy concreta de cosas que dice que va a hacer si es reelegida con la ciudad de los 15 minutos. La escuela capital de mi barrio, abrir la escuela a las familias los fines de semana, suprimir los autos alrededor de las escuelas para recuperar el espacio público, crear la cultura cerca en cada barrio, abrir las alcaldías menores para que haya nueva utilización de los metros cuadrados, abrir los centros deportivos para acoger otras actividades, ofrecer a los espacios privados la posibilidad de igualmente recurrir a los presupuestos participativos para generar proyectos locales con el presupuesto participativo, multiplicar por 2 el presupuesto participativo de 400 millones de euros por año, pasar a 800 millones de euros para programas que vayan a mejorar el ambiente local, una nueva política descentralizada para la recolección de las basuras, nuevas políticas de seguridad, intensificar las calles peatonales, intensificar las bicicletas y la protección de los ciclistas. Bueno, se convierte en una cantidad de cosas muy, muy, muy concretas que ella llama el Big Bang de la proximidad. Gana las elecciones, desarrolla ese programa, comienza a implementarlo. Hoy estamos el 16 de diciembre, esta mañana en el Consejo de París, por la primera vez se ha votado de su historia una revolución urbana que es abrir las escuelas los fines de semana a las familias. Nunca se había hecho esto. Hoy fue votado solemnemente por el Consejo de París. Eso es muy concretamente efectos de transformación de la ciudad de los 15 minutos. Y es el principio apenas de lo que vamos a hacer durante los 7 años de mandatura. Pero ese concepto se vuelve mundial. Me llaman de otras partes del mundo, me llaman de Corea, me llaman de Tokio, me llaman de Buenos Aires, me llaman de Santiago de Chile, me llaman de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de los países nórdicos, de Oslo, de Edimburgo, en UK, de Dublín, de Londres. Se convierte de América Latina en Bogotá. Hoy en día la alcaldesa Claudio López dice en Bogotá, voy a hacer la ciudad de los 15 minutos y el territorio de la media hora. Es el ahora mi programa para el plan de ordenamiento territorial, el POT. Entonces, hoy en día se convirtió en un concepto de alcance planetario en el cual hay una posibilidad de regenerar el mundo urbano. Y no solamente las ciudades, sino que igualmente el sector privado se interesa.
y el sector privado comienza a lanzar igualmente nuevas proposiciones. Los que construyen la ciudad, los promotores de real estate, los que manejan el sector de terrenos, de sectores inmobiliarios. Cada uno dice, yo voy a hacer un programa de 15 minutos. Yo recibo llamadas de gente que construye para decirme, ayúdeme a que sea mixto, polifuncional, que entre dentro de los barrios de los 15 minutos. Y hoy en día hay muchos proyectos en toda parte del mundo y en lugares del mundo en los que yo nunca me imaginé. Yo conozco bien, por ejemplo, Asia, conozco bien India, que son megalópolis, y tengo en estos momentos gente de India que me pide que les colabore para reflexionar de una transición como ciudades como Jaipur para que sean ciudades de 15 minutos. Entonces, bueno, para mí ha sido muy satisfactorio ver esto y a nivel mundial, la Red Mundial de Ciudades, el C40, adopta como plan mundial para todas sus ciudades adherentes, las 100 ciudades más importantes del mundo, la ciudad de los 15 minutos como eje estratégico. Y lanzan en París, el 11 de diciembre, en mi presencia y en la presencia de toda la ejecutiva de los premios Pritzker, que es el equivalente de premios Nobel de urbanismo y de arquitectura, una iniciativa mundial para que los estudiantes trabajen con los dirigentes de ciudades para hacer proyectos de ciudades de 15 minutos. Entonces, sí, estamos en estos momentos como en el paso de un concepto científico a una realidad muy concreta y cada cual hoy en día lleva sus programas de transformación, que son viajes, no es una horita mágica, no es en 48 horas, ni en 15 días, ni en un mes. Es un viaje para cambiar de paradigma de más de 100 años construyendo ciudades de una edad tradicional, monofuncionales, para convertirlas en ciudades sostenibles, polifuncionales y policéntricas y mixtas. Entonces, el cambio es brutal y hay un tiempo, un viaje en el que se necesita mucha política urbana nueva e innovadora para que se pueda convertir ese concepto en una realidad. Muy interesantes las propuestas del profesor Carlos Moreno hoy aquí en Charlas con Soraya a través de Latinoticias. Lastimosamente el tiempo es corto, el profesor Carlos tiene compromisos que cumplir. Profesor, ¿cuál es el mensaje que usted desea dejarle a las personas que nos están viendo? Especialmente, vous pouvez se permettre de parler un peu en français parce que les francophones sont en train de nous voir aussi. C'est quoi le message? Je voudrais dire, en plus, vous êtes aujourd'hui à Nantes. Donc, Nantes, c'est une ville que je connais très, très, très bien. Je salue la présidente de la métropole de Nantes et maire de Nantes, Johanna Roland, qui est une grande amie pour qui j'ai beaucoup de respect et admiration. Et Nantes fait partie des villes en France qui ont adopté la ville des quarts d'heure et de manière très, très exemplaire par ailleurs. Donc, et aujourd'hui, avec des choses très concrètes, donc est-ce qu'il se fait à Nantes, est-ce qu'il se fait à Paris, est-ce qu'il se fait à Mulhouse, pour donner quelques villes, ce sont aujourd'hui des choses très concrètes. Et donc, je voudrais dire aux francophones qui nous écoutent que nous n'avons pas le choix, que nous allons aujourd'hui dans les murs si nous continuons à vivre comme nous vivons aujourd'hui, que la neutralité carbone, ce n'est pas uniquement une affaire des chiffres, c'est avant tout un mode de vie. Nous ne pouvons plus continuer à produire autant de CO2 dans nos vies quotidiennes. Nous mettons en danger pas uniquement nos vies, mais surtout celles de nos enfants, nos petits-enfants. Et que les résultats, aujourd'hui, on le voit face à nous avec toutes les difficultés que nous avons. Et la pandémie du Covid-19 est un lien indirect parce que c'est une zoonose, hein, donc c'est aussi une biodiversité que nous sommes en train complètement de massacrer. Donc la ville du quart d'heure, le territoire de la demi-heure, la ville de proximité, le territoire de proximité, la ville de courte distance, les territoires pour tous et chacun. On peut l'appeler de plein de manières différentes. Ce n'est pas important que ce soit 15 ou 20 ou 23 minutes. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans les changements de mode de vie pour que nos proximités soient en capacité de générer une triple valeur écologique, économique et sociale. C'est ça le triplé gagnant aujourd'hui. Chaque euro que nous investissons doit générer
un retour écologique, économique et social, parce qu'on en a besoin de trois. Si nous voulons faire ce que propose le professeur Yunus, mon ami Mohamed Yunus, prix Nobel en 2006, quand il disait « l'humanité doit aller vers les triples zéros, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion ». Et donc, la ville des quarts d'heure, c'est dans les pas du professeur Mohamed Yunus. C'est également ce que dit mon ami, et qui est quasiment centenaire, Edgar Morin, quand il parle de la complexité dans nos villes. Il dit, nous sommes dans la ville, mais la ville est en nous. Et aujourd'hui, la vie est très fragile et la ville est très fragile. Et nous deux, moi et la ville, qui faisons partie du même mouvement, nous sommes également dans une planète qui est fragile. Mais la planète, elle n'a pas toujours eu besoin de nous. Par contre, nous avons besoin de la planète. La planète continuera à exister sans nous. Par contre, nous ne pourrons pas exister sans la planète. Et comme nous vivons dans des villes, c'est dans les villes où nous devons faire attention, pas uniquement à nous, mais à la ville, parce que la ville est en nous et nous sommes dans les villes. C'est ça le principe de la complexité, et c'est pour ça que la complexité urbaine est essentielle aujourd'hui. Et les biens communs, c'est l'essentiel de ce que nous devons aujourd'hui retrouver avec la ville des quarts d'heure. Le bien commun, c'est l'air, c'est l'eau, les rivières, donc c'est les arbres, c'est les feuilles, c'est les sols, mais c'est aussi les urbanités, le respect pour l'autre, lui dire bonjour à quelqu'un, prendre compte de quelqu'un qui souffre, faire attention à l'autre. Et donc, le bien commun fait partie des choses essentielles de la ville des quarts d'heure. Voilà ce que je voulais dire aux francophones également. Profesor, y ahora en español para las personas que no hablan nada francés, pero que están aquí en el país. Sí, para todos los latinoamericanos que hablan en castellano, tenemos que tomar mucho cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras ciudades, porque vivir en la ciudad hace parte de mí y yo mismo hago parte de la ciudad. Es el principio de la complejidad del gran discípulo y maestro Edgar Morin. Y al mismo tiempo, para poder tener esa simbiosis, solamente tiene sentido si yo tomo cuidado de la ciudad, si la ciudad toma cuidado de mí, para igualmente estar en completa equilibrio y armonía con nuestro planeta. Nuestro planeta es frágil, mi vida es frágil y la ciudad es frágil. Pero el planeta no necesita de mí y yo sí necesito del planeta. Por lo tanto, la ciudad de los 15 minutos ofrece la posibilidad de reconciliarme mi vida con la ciudad y con el planeta. Y para esto necesitamos algo fundamental, que es el bien común. El bien común es el aire que respiramos, el agua que bebemos, los árboles, el suelo, todo aquello que compartimos, pero igualmente son las urbanidades, son decirle buenos días a alguien, el respeto por los otros, que sea independiente de su color y de su sexo y de sus orientaciones filosóficas. El bien común es indispensable para que la ciudad de los 15 minutos sea una ciudad para todos y no solamente para unos cuantos. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Nosotros a ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Suscríbase, active las notificaciones para que siga enterado de todas estas propuestas como las que hace el profesor Carlos Moreno para cambiar nuestro estilo de vida. Soy Soraya Víctola y por hoy les decimos muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.